Hola, soy Iván Salcido y les doy la bienvenida al capítulo número 20 del podcast de este canal llamado Historias de Terremotos. Es un gusto estar con ustedes y antes de iniciar, quiero pedirles por favor que no olviden dejarme su like y su comentario. Como les comenté en el programa anterior, voy a regresar por un tiempo a analizar y platicar distintos asuntos relacionados con la actividad sísmica de México, la cual ha levantado ciertas inquietudes por una serie de sismos de baja magnitud que se han presentado en los últimos días en diversas áreas del país, que aunque es actividad normal, ha preocupado a la población. Esto sucede de manera periódica, situación que nos obliga a hablar de estos temas continuamente para que la desinformación no haga su trabajo destructivo y por el contrario, las personas conozcan sobre este tema y se sientan más seguras. Antes que nada, tenemos que recordar la cantidad de sismos históricos que ha vivido México, muchos de los cuales he analizado o mencionado en este programa y que lo único que nos dan certeza es de la enorme actividad sísmica que presenta una buena parte del territorio mexicano. La ocurrencia constante de estos temblores han sido aprovechados durante décadas por los científicos y especialistas que con ellos han ido comprendiendo la mecánica que los genera y que para mediados del siglo XX todavía era bastante desconocida. Ahora tenemos la seguridad de afirmar que los sismos son el resultado del movimiento relativo de las placas tectónicas que conforman la litosfera del planeta. En nuestro país interactúan las placas del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la placa de Cocos, generando miles de sismos año con año que son el resultado de la acumulación de energía, la cual es liberada de pronto y sin aviso, transformándose en un sismo. La mayoría de ellos son imperceptibles para el sentido humano, pero de vez en cuando ocurre un temblor que nos puede sacar un susto o meternos en problemas. La manera en cómo se generan los terremotos ya la conocemos bien. Después de sucedido un temblor, también es posible determinar el sitio de su epicentro, su profundidad y la magnitud que tuvo, dato con el que podemos conocer la energía liberada por el sismo. En cuanto a sus efectos, ya se puede determinar con relativa precisión la intensidad y las razones que provocaron los daños en determinadas áreas. Es decir, se pueden conocer en poco tiempo las características que el sismo presentó en las diversas zonas que golpeó, donde sus particularidades dependen del tipo de suelo y de la distancia que tuvo al epicentro. Toda esa información es confiable a tal grado que de ella surgen las nuevas normas constructivas, donde se hacen los ajustes a los reglamentos de construcción para cubrir los puntos vulnerables que no habían sido contemplados anteriormente, lo que nos confirma que cada sismo nos hereda conocimiento. Como una manera de demostrarles el aprendizaje que deja el embate de un terremoto importante, voy a poner como ejemplo nuevamente al sismo del 19 de septiembre de 1985, ya que ese desastre se convirtió en su momento en el laboratorio de pruebas más relevante que México ha tenido, catástrofe que fue muy dolorosa, pero que por el contrario nos hizo madurar y adelantar el conocimiento para protegernos de lo que pueda venir en el futuro. Después del embate del terremoto de 1985, el ingeniero Roberto Meli hizo un análisis sobre aquel sismo y las razones de por qué dañó tanto a la Ciudad de México. El doctor aclaró que los sismos de mayor magnitud ocurridos principalmente en la costa del Pacífico de México se generaban en la frontera entre las placas de Norteamérica y la placa de Cocos que se desliza bajo ella. Los epicentros de esos sismos en realidad están muy alejados de la Ciudad de México, pero debido a las características topográficas del valle y la cuenca de México, en el terreno se presentaron amplificaciones locales de las ondas sísmicas, cuyo responsable fueron los mantos de terreno muy blando en el subsuelo, justamente donde se presentaron los mayores daños. El riesgo de este fenómeno había sido descubierto después del embate del sismo del 28 de julio de 1957, aquel que tiró al Ángel de la Independencia, pero en 1985 fue conocido de una manera más abierta en la voz de especialistas como el ingeniero Meli, quien llegó a la conclusión de que en el futuro el más grande riesgo para la capital se presentaría en las zonas donde el espesor del subsuelo blando es mayor, es decir, la zona del primer cuadro de la Ciudad de México, mientras que las áreas más alejadas de este punto, en las que se presenta un subsuelo más firme, la situación era más favorable. En efecto, durante los sismos de 1957, 1985, 2017, las zonas de suelo firme cercanas a las montañas y que se encuentran afuera de la zona del antiguo lago prácticamente no presentaron daños. Sabemos que la actividad sísmica es imparable en la región donde se ubica la Ciudad de México, metrópoli que es muy vulnerable a este fenómeno natural gracias al tipo de suelo que nos heredó el antiguo lago que si no hubiera existido, no tendríamos problemas con los terremotos. Ahora bien, toda esta información surgió después del embate de dos sismos mayores.
Ya conocemos los mecanismos antes de que ocurra un sismo y podemos descifrar sus características con precisión una vez que pasó. El punto es que ahora nuestro talón de Aquiles es elaborar un pronóstico confiable o una predicción de lo que pudiera suceder en el futuro. No existe hasta el momento ningún método, técnica o aparato que nos permita darle fecha, hora, magnitud y sitio del epicentro a un sismo, y estamos tan lejos de tenerlo que ningún especialista serio en el mundo se aventuraría a hacerlo. Sin embargo, después del sismo del 19 de septiembre de 1985, hubo algunos personajes que irresponsablemente se tomaron la atribución de pronosticar lo que pasaría los siguientes días, una situación muy delicada que de ninguna manera se puede repetir. Durante la cobertura radiofónica efectuada en la XCW aquel jueves 19 de septiembre, se presentó una persona cuyo nombre prefiero no revelarlo, porque no busco afectar a nadie, simplemente quiero ejemplificar la gravedad del momento. Como les decía, el titular de la XCW que llevaba la transmisión entrevistó a un supuesto experto en el tema sísmico para resolver las dudas del auditorio. El locutor era Héctor Martínez Serrano, a quien al empezar la entrevista de inmediato le preguntó al experto si se repetiría el sismo de esa mañana, una preocupación que su auditorio había expresado desde el mismo momento en que terminó el terremoto. El locutor comentó que su invitado era parte de una red nacional antisísmica de quien iban a escuchar su reporte oficial y técnico, donde explicaría lo que había sucedido en la mañana, así como las probabilidades de que el sismo volviera a ocurrir. Hay que recordar el contexto en que estaba sucediendo esta entrevista, lo que nos hará entender la gravedad de sus declaraciones. En esa época, el conocimiento acerca del riesgo sísmico en que vivía la Ciudad de México era bastante desconocido para la población, ya que prácticamente solo era del dominio de los especialistas. Cuando ocurrió el terremoto de esa mañana, la gente fue sorprendida por un sismo como nunca antes en la historia de la capital. Los destrozos fueron enormes en la zona del centro, centenares de edificios colapsados, miles de personas atrapadas, equipos de rescate insuficientes y el gobierno pasmado sin saber qué hacer, por lo que la población tuvo que convertirse en rescatista para enfrentar la situación. La gente tenía mucho miedo, ya que nunca se imaginaron que algo así podía suceder. En este entorno se estaba desarrollando la entrevista radiofónica. El especialista comenzó explicando que estábamos en zona sísmica, algo que ya se sabía, porque todos los que vivimos aquí hemos sentido un temblor alguna vez. Habló del hundimiento de la ciudad y mencionó que el sismo que acababa de ocurrir provenía de una fuerza que se desató frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Martínez Serrano le preguntó que si era subterránea y lo confirmó, aclarando que había sido en el fondo del Océano Pacífico. Entonces dio las coordenadas precisas del sitio del epicentro, 16.5 grados latitud norte y 103 grados de longitud oeste. Ante la pregunta del locutor de qué significaban esos números, su invitado le contestó, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, así que ya no fue tan preciso. Sin embargo, todo parecía ir bien hasta que el hombre empezó a hablar de las escalas de magnitud e intensidad. Ahí se nos empezó a perder el experto. Aclaró que los daños en la Ciudad de México eran calculados en 8 grados en la escala de Mercalli, un número que sabemos se da en números romanos. Luego se enfocó en mencionar a la escala de Richter como la manera para cuantificar la liberación de energía que se produce en el lugar donde se genera el epicentro, donde ocurre el sismo por la fricción de las placas tectónicas. Esto lo dijo textual. Aquí hay que aclarar algo, el epicentro es un punto en la superficie, donde en realidad ocurrió el rompimiento de las placas que liberó la energía, se le conoce como hipocentro, y este apareció a 15 kilómetros de profundidad. A partir de aquí se nos empieza a perder el especialista. El locutor quiso conocer la cantidad de energía liberada, así que le preguntó, ¿cuántos grados alcanzó? Recibiendo como respuesta, aquí alcanzó los 8 grados. Esto es el equivalente a la explosión de una bomba de 8 megatones. Esto es completamente falso. Están hablando de la energía liberada y el locutor le dice que cuántos grados. La magnitud no se mide en grados, sin embargo no es obligación del periodista o del locutor, porque para eso invitó al experto, para aclarar las cosas, pero terminó confundiéndolo más. El hombre dijo que los daños en la ciudad eran calculados en los 8 grados en la escala de Mercalli, la cual mide la intensidad en momentos en que el Servicio Sismológico Nacional reportó que la magnitud del terremoto de esa mañana había sido de 7.3, obviamente sin agregar la palabra grados. Unos días después, y con la información necesaria, el sismológico fijaría la magnitud definitiva en 8.1. El número de 8 que describía la intensidad, por alguna razón la tomó el experto para calcular la magnitud, es decir,
la energía liberada y la comparó con una bomba de 8 megatones. ¿Esa es la máxima intensidad?, contestó el locutor y de nueva cuenta utilizó el concepto de intensidad y el especialista no lo aclaró. Por el contrario, le contestó que el año pasado en Colombia se había registrado un sismo de 10 grados que precisamente registró 10 megatones, así tal cual lo mencionó, que ese era el equivalente a una explosión atómica. Ahora bien, me voy a brincar el hecho de que si existió o no un sismo de 10 grados en Colombia, que no lo creo. El invitado estaba confundiendo claramente los conceptos de intensidad y magnitud, algo tan básico que supongo no le podría pasar a un especialista que está tratando de explicarle al auditorio por qué ocurrió el peor terremoto en la historia de la Ciudad de México. Su cálculo de que un sismo de 8 equivale a una bomba atómica de 8 megatones y de que un temblor de 10 equivale a una bomba de 10 megatones, no tengo la menor idea de dónde la sacó. Lo que sí es un hecho es que la energía liberada por un sismo es infinitamente mayor que eso. En la actualidad, se tiene calculado que la energía liberada por el sismo del 19 de septiembre de 1985 tuvo un equivalente a 1114 bombas atómicas como la arrojada en Hiroshima en 1945. En este momento de la entrevista es cuando viene el clímax, instante en que el experto mencionó muy seguro y textualmente: ahora bien, este sismo de hoy no va a tener réplicas, no va a tener un acontecimiento posterior. ¿No se va a repetir?, preguntó aliviado el locutor. No se va a repetir, por lo menos en 3 o 4 meses. Es muy posible que dentro de 6 meses sí ocurra otro sismo similar o quizás mayor, dependiendo precisamente de los factores sísmicos que se están generando actualmente en la costa del Pacífico, donde nosotros habíamos calculado y habíamos detectado un nudo, un atoramiento de las placas tectónicas, comentó el experto. ¿Se va acumulando fuerza en ese nudo?, preguntó Martínez Serrano. Efectivamente, le aclaró, hasta que se rompe el equilibrio, volvió a preguntar intrigado el locutor. El especialista nuevamente lo aceptó y comenzó a decir textualmente que se estaba activando esta zona sísmica de todo el Pacífico y que puede desatar mayores consecuencias dentro de 3 o 4 meses. Esto claramente es una absurda predicción sin sustento. Ante tales declaraciones, Héctor Martínez Serrano le volvió a reiterar el cuestionamiento por el que lo recibió en su programa durante la cobertura especial de la XCW por la tragedia que estábamos viviendo en la Ciudad de México. Pero por lo pronto, ¿no hay riesgos de que se repita por lo menos con esa intensidad como lo sentimos esta mañana? Esa pregunta la estaban escuchando miles de personas que ya tenían certeza de lo que se estaba viviendo en la capital. Quizá muchos de ellos desconocían el paradero de algún familiar o un ser querido. Seguramente muchas personas en provincia estaban preocupadas porque no se podían comunicar a la ciudad cuando escucharon del especialista la frase: por lo pronto, no vamos a tener ese problema nuevamente. Un par de minutos después, el locutor cerró la entrevista diciendo: muy bien, establecemos comunicación con Canal 2, nos enlazamos a Canal 2 para seguir manteniendo al pueblo de México informado sobre lo que ocurrió esta mañana. En realidad, esa entrevista, más que informar, desinformó al auditorio, ya que al día siguiente, viernes 20 de septiembre a las 19 horas con 37 minutos, se generó a 25 kilómetros al noroeste de Zihuatanejo, en Guerrero, un sismo de magnitud 7.6 que vino a provocar el pánico en la Ciudad de México, además de derribar decenas de estructuras que ya estaban dañadas por el sismo del día anterior, atrapando a varios rescatistas que se encontraban trabajando para rescatar a los sobrevivientes. Este segundo sismo fue considerado por años como una réplica, pero ahora sabemos que se trató de un nuevo terremoto, ya que se presentó afuera del área de ruptura del sismo del 19 de septiembre. Por supuesto que con este hecho, al especialista se le desmoronó su teoría de que no habría sismos fuertes durante los 3 o 4 meses siguientes. Simplemente tuvo que pasar un día para que su predicción se colapsara junto al nuevo temblor. Ante este suceso, cualquier especialista en su sano juicio hubiera revisado sus supuestos datos o por lo menos reconocería que se habría equivocado ante los contundentes hechos que lo pusieron en evidencia, pero esto no quedó ahí. Como lo dije al principio de este programa, podemos perfectamente analizar un sismo después de su ocurrencia, así como entender la mecánica que lo generó y ubicar su epicentro y profundidad. Lo que no podemos es predecir cuándo va a ocurrir, y eso es precisamente lo que hizo este sujeto. La confusión de conceptos y los datos erróneos que presentó el 19 de septiembre durante la entrevista con la XCW se podría pasar por alto debido a la sorpresa que fue el terremoto, a los ánimos que estaban por los suelos, a la presión de la gente que necesitaba respuestas, a encontrarle una lógica a la catástrofe que tenía de rodillas a la capital en ese momento,
pero lo pronosticado en los diarios posteriormente rayaría en lo ridículo. Nuestro presunto experto se aventuró a publicar unos días después del 19 de septiembre en algunos periódicos capitalinos que un sismo de magnitud entre 6 a 10 grados en la escala de Richter se presentaría en México entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre de 1985, una información completamente irresponsable ante la tragedia que todavía se vivía en la Ciudad de México. Esa declaración pudo haber provocado un éxodo de la ciudad si los medios de comunicación fueran más rápidos y eficaces como los que gozamos en la actualidad. Sin embargo, hubo periodistas que se enteraron de esta predicción y tomaron cartas en el asunto, acusando a dicho pronóstico como terrorismo científico. El reportero Francisco Ortiz del diario El Universal no dudó en evidenciar al especialista al asegurar que no tenía base científica para dar esa alarmista información. En su opinión, el especialista y los hombres que lo apoyaban, por un lado sembraron un rumor que quisieron elevar a niveles de terror, afirmando que creer o no creer en el vaticinio de ese supuesto terremoto sería la diferencia entre la vida y la muerte, aunque por el otro lado, estas personas se lavaron las manos afirmando, y lo digo de manera textual, deseamos que nada pase, aunque quedemos en ridículo y el desprestigio caiga sobre nosotros, pero también creemos un deber advertir y salvar con ello muchas vidas. El periodista del Universal también reconoció el costo que pudo haber tenido esa predicción si los millones de habitantes de la Ciudad de México se hubieran enterado de lo que estaban asegurando. De inmediato desnudó a sus supuestos expertos que en realidad estaban haciendo lo mismo que cualquier profeta de cajón. Si hubiera ocurrido un sismo en ese periodo que mencionaron, no importando su magnitud, de inmediato se acreditarían el éxito de su pronóstico, pero si no sucedía o el sismo era menor, darían todo tipo de explicaciones para justificar esa falla, el típico proceder de los charlatanes, tal como lo describió Francisco Ortiz en 1985. Si estos expertos eran tan buenos pronosticando terremotos, ¿cómo no hicieron la predicción del sismo del 1 de diciembre de 1983, el cual tuvo una magnitud de 7.0 y cuyo epicentro se generó a 75 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo en Chiapas? Este suceso es relevante porque fue el último sismo mayor que se presentó en territorio mexicano antes de la tragedia del 85. De igual manera, quedaron a deber el pronóstico del primer sismo mayor en México después de la catástrofe de 1985, sucedido la madrugada del 30 de abril de 1986, cuando un temblor de magnitud 7.0 se presentó a 48 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán, que además fue el último sismo mayor sucedido en México en lo que restó de la década de los 80. Como lo dije al principio, no trato de perjudicar a nadie y por eso me reservé el nombre del especialista. Quizás sus intenciones eran buenas, pero si saqué esta historia a la luz es porque se me hizo muy grave que en 1985 esta persona asegurara primero que ya no habría réplicas, cuando en realidad se trataba de un sismo mayor de tipo interplaca, que sabemos son los que más réplicas generan, por lo que fue irresponsable que asegurara que ya no habría más sismos. A tan solo unas cuantas horas de sucedido el sismo del 19 de septiembre de 1985. Pero lo verdaderamente grave fue que después declarara que entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre de ese año se presentaría un sismo que podría llegar al límite superior de la escala en momentos en que la gente seguía buscando a sus muertos entre las ruinas y cuando había miles de personas desaparecidas. Este tipo de declaraciones se nos puede ir a cualquiera, pero nunca a un verdadero experto. Si se han dado cuenta, tanto los sismólogos y geofísicos de la UNAM como los expertos que desarrollaron y controlan el sistema de alerta sísmico mexicano siempre basan sus declaraciones en hechos concretos y nunca se aventuran a hacer predicciones. Recuerden que ellos son científicos que se basan en hechos concretos y comprobados, además de que están respaldados por instituciones de prestigio y tradición, a las cuales yo siempre me baso y, por ejemplo, todos los datos que les presenté en este capítulo pertenecen al Servicio Sismológico Nacional. El objetivo de este capítulo es que con esta historia que les presenté hoy, entendamos que no le podemos prestar atención a supuestos expertos que solo buscan relevancia y se aprovechan de una situación complicada y preocupante para lograr publicidad o lo que sea que estén buscando. El 19 de septiembre de 1985, la XCW le dio la oportunidad en medio de una tragedia a una persona que no estaba preparada para explicar el hecho. Esta es una situación que definitivamente no puede ocurrir en los más importantes medios de comunicación. Mi conclusión es que ante un desastre natural
Hay que escuchar primero las recomendaciones y la información de las instituciones líderes en el tema, luego las autoridades gubernamentales, dejando de lado a aquellos que no cuenten con el conocimiento adecuado y que solo terminan generando desinformación. Ya una vez que se tenga información precisa de una fuente confiable, ya podemos difundirla. De esta manera finalizo con el capítulo 20 del podcast de historias de terremotos. Si les gustó el tema que les traje en esta edición, por favor regálenme su like y su comentario. Los invito a suscribirse al canal y les agradeceré cualquier donación. Recuerden que pueden adquirir una membresía con las que se destacarán sus comentarios y donde podrán ver primero que a nadie los videos del canal. Les agradezco a todos su apoyo y los veo en el siguiente capítulo del podcast.